Esto es DW Noticias desde Berlín. Consternación en Estados Unidos tras el incidente que obligó a Donald Trump a interrumpir un evento de campaña en Pensilvania. El servicio secreto tuvo que evacuar de emergencia al expresidente de Estados Unidos tras sonidos de detonaciones escuchados mientras se dirigía a sus seguidores en la localidad de Butler. Las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido e investigan los hechos como un posible intento de asesinato. Estos son nuestros titulares. Trump abandonó el recinto escoltado por guardaespaldas con lo que parecía ser una herida en su oreja derecha. Medios locales reportan la muerte de 2 personas en lo que implicaría un atentado contra el posible próximo presidente estadounidense. Tendremos detalles desde Washington. Además, otro letal ataque del ejército israelí en la Franja de Gaza deja un saldo de al menos 90 muertos y cientos de heridos que se encontraban en una zona humanitaria, según reporta el Ministerio de Salud bajo el control de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que intentaban liquidar a Muhammad Deif, comandante militar del grupo islamista. Y Rusia afirma que la decisión de Estados Unidos de estacionar misiles de largo alcance en Alemania podría convertir a las capitales de Europa en blancos de ataque. Veremos qué tan grande es el riesgo para la arquitectura de seguridad europea. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Arrancamos, como no, con informaciones de último momento que llegan a la redacción de DW Noticias sobre el evento de campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se convirtió en una escena de crimen este sábado tras escucharse disparos que obligaron al servicio secreto a evacuar al candidato presidencial del evento en la localidad de Butler, Pensilvania. Según los primeros reportes, Trump hablaba al público desde la tribuna cuando se escucharon los fuertes ruidos. Como se puede ver en las imágenes, el republicano se agacha y es cubierto inmediatamente por los servicios de seguridad. Posteriormente es evacuado con aparentes rastros de sangre en la oreja y el puño en alto. El expresidente Trump está seguro y bien, así lo dijo un portavoz del candidato. Medios estadounidenses reportan que hubo 2 muertos en el mitin, incluyendo el presunto atacante. Se trata de una noticia en desarrollo que estaremos actualizando para ustedes en el momento en el que se produzcan nuevas informaciones. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra con nosotros desde la ciudad de Washington, donde da seguimiento a esta noticia que conmociona al país. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué sabemos sobre la escena del crimen y los fallecidos que reportan los medios en Estados Unidos? Así es, el fiscal local en la localidad de Butler aseguró que ya un tirador, y esa es la palabra que utilizó, había sido abatido, igual que ocurrió con una persona que acudió a este mitin de campaña del presidente Trump. Esto ocurre en una zona rural a 1 hora al norte de Pittsburgh, que tiene en sus terrenos algunos edificios bajos, y de acuerdo con las entrevistas con testigos específicos que medios locales han distribuido ya, se describe la escena del crimen como una en la que un presunto atacante habría subido al techo de uno de estos edificios bajos en los terrenos de una feria rural en la localidad de Butler, y que después de subir realizó disparos. Los testigos entrevistados por medios locales aseguran que decididamente los disparos vinieron de esta persona arriba de un techo, pero habrá todavía que confirmar por las autoridades. Hay que decir que este evento está ocurriendo en una zona clave para la actual campaña presidencial, una zona donde Trump ha acudido regularmente a tener mítines, y recordemos, el estado de Pensilvania fue clave en la victoria en 2016 al arrebatárselo a los demócratas, que tradicionalmente había votado por ese partido a la presidencia entonces. Todo esto mientras esperamos reacciones del mismo Donald Trump. José, ¿qué más has sabido sobre el estado del expresidente? El presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden ya emitieron un comunicado asegurando que la violencia política no tiene lugar en Estados Unidos, y congratulándose de que el expresidente Trump está bien y seguro, como describió ya su campaña. También el presidente Biden agradeció al servicio secreto su reacción y en general dio su solidaridad a la familia y a todos los asistentes a este mitin de Trump. Diversos
diversas personalidades del mundo político en Estados Unidos ya han expresado su solidaridad, incluyendo opositores como el expresidente Barack Obama, así como el propio gobernador de Pensilvania, el señor Shapiro, quien expresó que no hay ningún lugar a duda, ningún lugar para violencia en Estados Unidos. Era el reporte de José Díaz Briceño en estas noticias en desarrollo sobre el incidente en el evento de campaña de Donald Trump. José, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Y desde luego continuaremos dando seguimiento a esta noticia en nuestras próximas ediciones, también en dw.com y nuestras redes sociales o cuando la actualidad lo amerite. Continuamos, entre tanto, con la pauta informativa. Un bombardeo del ejército israelí en la Franja de Gaza mató a decenas de palestinos e hirió a centenares más que habían buscado refugio en una zona humanitaria. Israel asegura que su objetivo eran dos dirigentes de la organización militante islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países occidentales. Uno de los dirigentes planificó, según Israel, los atentados del 7 de octubre, aunque se desconoce si el operativo cumplió con su cometido. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, elevó entre tanto a 90 la cifra de muertos, muchos de los cuales eran desplazados palestinos en las inmediaciones de la ciudad de Han Yunis. Cae un misil israelí. Las secuelas, el campo de desplazados Al-Mawasi reducido a escombros en llamas. Una zona supuestamente segura. He sido desplazado 12 veces. Se suponía que esta era la zona más segura de Han Yunis. Es la zona más concurrida. Mis vecinos son ancianos, mujeres y niños, todos civiles. Yo estaba sentado en mi carpa cuando las otras carpas y ese edificio fueron bombardeados. Comenzamos a correr. Salí y corrí a la calle. Era un bombardeo implacable. Toda la calle estaba llena de cuerpos. Y corrimos. Estas son las áreas humanitarias de las que habla Netanyahu. No hay áreas humanitarias o áreas seguras. El ejército israelí declaró que el objetivo eran dos comandantes de Hamas que supuestamente se escondían entre la población civil. Uno de ellos, Mohammed Deif, es considerado por Israel como uno de los autores intelectuales de los atentados terroristas del 7 de octubre. Un dirigente de Hamas contradice estas afirmaciones y acusa al ejército israelí de atacar intencionalmente a civiles. El ataque contra Al-Mawasi es el más reciente de una serie de ataques del ejército israelí contra zonas de Gaza en las que se han refugiado civiles desplazados. Y Argentina declaró al movimiento islamista palestino Hamas como organización terrorista internacional por el ataque cometido el 7 de octubre contra Israel. Argentina, que alberga la mayor comunidad judía de América Latina, sigue así los pasos de Estados Unidos y la Unión Europea en torno a Hamas, que por su parte acusó al gobierno argentino de, citamos, justificar los crímenes de genocidio de Israel en Gaza. La medida se enmarca en la estrategia del presidente Javier Milei, que se presenta como un estrecho aliado de Israel, país que visitó el pasado mes de febrero. La presidencia argentina tomó la decisión a pocos días de que se cumplan los 30 años del ataque terrorista al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994. El Kremlin advirtió este sábado que la decisión anunciada esta semana de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania podría convertir a las capitales europeas en objetivo de Rusia. La administración Biden anunció durante la cumbre de la OTAN el miércoles en Washington que el despliegue a partir de 2026 incluirá misiles Tomahawk SM-6 y armas supersónicas en desarrollo que aumentarán el alcance de los proyectiles desplegados actualmente en Europa. Los gobiernos de Estados Unidos y de Alemania aseguran que el acuerdo consolida su compromiso con la OTAN y con la defensa europea. Y contamos a esta hora con la compañía de Marina Mirón, experta en seguridad del King's College de Londres, para analizar el alcance de estas medidas. Señora Mirón, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Estados Unidos afirma que esta es una estrategia de disuasión, como ya la hubo durante la Guerra Fría. ¿Qué señales envía todo esto sobre el momento que vive la seguridad europea? Buenas tardes.
Pues es una buena pregunta porque, por un lado, esto significa que los estados europeos dependen de la defensa estadounidense. Es decir, que hay un cierto miedo porque si Trump consigue ganar las elecciones el mes de noviembre de este año, esto podría poner en peligro la seguridad europea. Entonces, han tomado este paso para asegurarse de que hay una cierta protección. Por otro lado, por supuesto, tenemos que entender en qué caso se iban a utilizar estos misiles. Es que si llegan a Alemania, porque deberían llegar en 2026, entonces las cosas se podrían cambiar. Por ejemplo, se van a utilizar si Rusia llega a atacar a un estado de la OTAN o en qué ocasión. Y como usted dijo, ya volvemos al escenario de la Guerra Fría, porque ciertamente Rusia va a buscar una respuesta adecuada, pero esto significa que se han subido las apuestas y entonces lo que significa esto para Ucrania, probablemente los países de la OTAN no están buscando una negociación con Rusia en cuanto a la paz en Ucrania. Rusia advierte que las capitales europeas podrían convertirse en objetivo de ataques. ¿Puede esta medida más bien poner más en peligro a los países europeos de la OTAN? Bueno, yo creo que se trata de misiles estadounidenses en Alemania. Entonces, claro que Rusia tiene que responder de alguna manera en cuanto a la retórica. Pero qué es lo que va a hacer realmente se queda por ver. Por ejemplo, se podrían colocar misiles cerca de los Estados Unidos, porque este es un acuerdo entre Alemania y los Estados Unidos que no implica a otros países de la Unión Europea. Es decir, que es un problema más bien entre Rusia y los Estados Unidos. Dicho lo cual, yo creo que Rusia va a buscar una respuesta asimétrica. Dentro de la Unión Europea, yo creo que está utilizando otros medios para buscar otros puntos débiles, pero en cuanto a los Estados Unidos, podría efectivamente desplegar otra vez misiles en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, o también proporcionar misiles a otros grupos en Medio Oriente como Ansar Allah o Houthis para alcanzar un equilibrio. Era el análisis de Marina Mirón, experta en seguridad del King's College de Londres. Muchísimas gracias, señora Mirón. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. En Reino Unido, la policía detuvo a un ciudadano colombiano por su presunta relación con el hallazgo de 2 maletas con restos humanos. El pasado miércoles, Scotland Yard encontró en un puente de la ciudad de Bristol 2 maletas con restos de 2 adultos cuyas identidades aún no se han confirmado. En una operación llevada a cabo en la mañana de este sábado, se detuvo en una estación de tren en el área de Bristol al principal sospechoso, un colombiano de 24 años que ha sido llevado a Londres para ser interrogado. Por ahora solo se sabe que el detenido conocía a las presuntas víctimas. Y en Estados Unidos falleció el artista neoyorquino Bill Viola, pionero del videoarte y uno de los creadores audiovisuales contemporáneos más importantes del mundo. Viola falleció en su residencia de Long Beach, California, a la edad de 73 años por complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer que padecía, según informó su estudio. Inspirado por los grandes maestros del Renacimiento, muchos de sus trabajos se hicieron eco de célebres obras de este periodo. Desde sus primeros proyectos, el artista mostró su fascinación por los efectos especiales. Los videos e instalaciones a lo largo de su trayectoria reflejan su interés por las diferentes etapas de la vida humana, incluyendo la muerte. Y antes de irnos, repasamos la noticia en desarrollo con la que dábamos inicio a este informativo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de emergencia en un evento de campaña en la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania, tras lo que parece ser un atentado. El candidato a la presidencia de Estados Unidos se encuentra, según informó su vocero, a salvo y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.
Las autoridades investigan estos hechos como un posible intento de asesinato. Y por supuesto, nosotros ampliaremos estas informaciones en nuestra próxima edición a la hora en punto. Hasta entonces pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales. Para ello busquen simplemente DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que continúa trabajando para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.